Las lesiones en el cuello, las lesiones cervicales o los propios dolores cervicales es algo que afecta a más de la mitad de la población, aparte de un porcentaje bastante alto de deportistas, sobre todo cuando estos son de fútbol americano, rugby, deportes de motor, automovilismo, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer en el vídeo y en el podcast de hoy es hablar acerca de cómo empezar a tratar ese dolor o esas lesiones que tenemos a nivel cervical y cómo lo llevo yo sobre todo a nivel de clínica con los pacientes y con los deportistas, sobre todo de alto nivel, que ya sea que se dedican a gimnasia, a fútbol, etcétera. Y lo primero que vamos a hacer es clasificar un poquito las lesiones, y es que pueden ser de muchos tipos, pueden ser fisuras, fracturas, puede haber hernias, protusiones, propia degeneración del disco, etcétera. Las propias lesiones pueden venir como resultado de una exposición a fuerzas altas de, por ejemplo, compresión, de tracción, de aceleración y desaceleración, del mantenimiento de posturas estáticas mantenidas en el tiempo, como puede ser incluso un oficinista, una persona que esté mucho tiempo sentada en el coche. Y en el propio deporte puede ser automovilismo, por ejemplo, y en personas o en pacientes, gente de calle normal, gente que esté mucho tiempo sentada con el ordenador o conduciendo, que al final va adoptando esta postura de cabeza adelantada. Lo que quiero comentar y recalcar primero de todo es que las lesiones cervicales no se van a solucionar fortaleciendo solo las cervicales o la musculatura cervical. Son muy clásicos los ejercicios isométricos, estos de aquí, que seguro que si padeces de dolores cervicales, pues te los habrán mandado seguramente tu médico o tu fisio. Y yo en todo este tiempo, todos estos años que llevo trabajando como readaptador a nivel de lesiones, nunca he mandado un isométrico para las cervicales, y las cervicales han ido, o todos los problemas que han venido con cervicales han ido mejorando sin tratar directamente eso. ¿Por qué? Porque las cervicales en un altísimo porcentaje tienen una alta correlación con la cintura escapular, es decir, con los hombros. Esto viene muy influenciado por la caja torácica, y si ya sois personas que lleváis tiempo siguiéndome y viendo un poquito la dinámica del canal y mi sistema de trabajo, veréis que yo me baso mucho en cómo tenemos la caja torácica. Y es que esto se va a ver influenciado también incluso por la propia respiración, es decir, el cómo estás respirando te va a influir en si tienes o no dolor a nivel cervical o esa mayor predisposición a tener dolor cervical, como puede ser una respiración más superficial, más a nivel clavicular, donde estés elevando los hombros constantemente. Por ejemplo, personas muy nerviosas, personas que hablan mucho, lo que va a pasar es que el hecho de estar hablando muy rápido, las respiraciones van a ser rápidas, van a ser superficiales, cogiendo poquito aire, y vas a estar adoptando constantemente una postura donde los hombros estén encogidos. Y musculatura, como puede ser los flexores profundos del cuello, trapecio, esternocleidomastoideo, etcétera, van a estar bastante tensos o cargados constantemente por el hecho de ir con los hombros encogidos durante demasiado tiempo. Entonces, la caja torácica sería algo a chequear de primeras, cómo tenemos esa caja torácica y cómo tenemos además la respiración. En todos estos casos, lo primero que hago es restaurar a nivel de respiración, restaurar el patrón respiratorio, es decir, si estamos respirando muy superficial, como comentaba, bajar sobre todo ese nivel de estrés en la parte alta de nuestro torso, y de primeras irnos a una respiración un poquito más abdominal. Después de eso ya empezaríamos a meternos en stack y en posición en 3 dimensiones, que ya tenéis varios vídeos sobre qué es el stack, cómo trabajarlo, etcétera. Esto lo que va a hacer es empezar a quitar carga, sobre todo a toda la musculatura del trapecio y de los escalenos, esternocleidomastoideo, etcétera. Entonces, si tienes dolor de cuello, lo primero que te recomiendo es que empieces a respirar mejor. Después de esto, ¿qué podemos hacer? No irnos directamente a hacer esos ejercicios isométricos o incluso movimientos a nivel de movilidad, de rotaciones, flexiones, tensiones, etcétera. ¿Por qué? Porque podemos tener comprometida, sobre todo a nivel nervioso, la médula. Entonces, no queremos estar comprimiendo a lo mejor ciertas zonas en una primera fase más aguda, donde podemos comprometer y donde podemos salir un poco doloridos de estar forzando constantemente esas posturas o esos movimientos. Entonces, una vez
estás practicando o estás restaurando ese patrón respiratorio, nos centraríamos en caja torácica. Tienes un ángulo infraesternal ancho, un ángulo infraesternal estrecho. Normalmente yo me encuentro ángulos infraesternales anchos. Como ya os comento, respiración muy superficial, pecho bastante palomo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es trabajar sobre todo las exhalaciones y los alcances, ya sea con los brazos hacia adelante o hacia abajo, donde empecemos a estirar ligeramente toda la zona de trapecio y musculatura cervical para que los oblicuos empiecen también a trabajar y empiecen a descender esas costillas. Al final, esto nos va a ayudar bastante a no sentir ese puntito de tensión constante que tenemos a nivel cervical. Y eso sería lo primero que trabajo siempre en los pacientes que vienen a clínica. Ejercicios, ya os digo, incluso desde 90-90, donde tengáis los pies en la pared, donde hagáis alcances hacia adelante, alcances hacia arriba, en diagonal, etc. Eso ya iría en función de cada persona. Como comentaba al principio, la cintura escapular está bastante relacionada con esos dolores a nivel cervical, y es que si la escápula tampoco funciona bien, nos va a repercutir muchísimo en cómo va a activar o cómo va a trabajar toda esa musculatura a nivel cervical. Entonces, la cintura escapular se ve, como comentaba también, bastante influenciada por la caja torácica. Necesitamos que el serrato empiece a trabajar bien, y para que trabaje bien necesitamos una buena expansión posterior. Es decir, que tú cuando respires el aire sea capaz de ir hacia posterior, hacia tu zona dorsal, hacia la espalda. Para ello tenemos que buscar ejercicios donde favorezca que esa respiración vaya hacia detrás. Entonces ya tenemos los primeros puntos, que sería trabajar o restaurar ese patrón respiratorio, conseguir el stack, trabajar a nivel de ángulo infraesternal y de cintura escapular. Esto lo que nos ayudará será a reducir el dolor, ¿vale? A bajar esa sensación también de dolor percibido y a mejorar la movilidad sin haberla trabajado directamente. Una vez pasamos esa primera fase, que nos encontramos bastante mejor, que ya las actividades del día a día las vas llevando un poquito mejor, pues nos empezaríamos a trabajar ya más a nivel de estabilizadores de cintura escapular, trabajo de estabilizadores o de flexores profundos de cuello, toda esta musculatura que se nos olvida normalmente trabajar y que es pues realmente importante. ¿Cómo llevaríamos o cómo continuaríamos este proceso de rehabilitación o de readaptación? Pues en función también de las demandas y los objetivos de la persona. Si eres un deportista que practica deportes de contacto, pues tendrías que ir orientando esta recuperación y estos ejercicios, este trabajo de fuerza, sobre todo hacia ejercicios donde estés en contacto, donde necesita o donde haya una compresión o una carga progresiva sobre tu musculatura cervical, ya digo, previamente habiéndola trabajado. Y no hace falta hacer directamente esos isométricos que comentaba y he dicho que yo normalmente no lo trabajo. Y en función de la persona y de la edad, pues ya veré si puedo hacer, por ejemplo, algún rolling o algún ejercicio con kettlebell, etcétera, porque van bastante bien para ese trabajo de cintura escapular. Una herramienta que utilizo también muchísimo en el dolor cervical o cuando tenemos dolor cervical es el trabajo del sistema vestibular. Y esto lo haríamos empezando, por ejemplo, desde unos ejercicios bastante sencillos, sentado, donde a través de un boli, de un lápiz o del propio dedo, empecemos a trabajar nuestro sistema vestibular, ya sea con convergencias, divergencias, fijaciones, seguimientos, etcétera, de este propio boli o de nuestro propio dedo. Entonces, desde sentado iríamos progresándolo hacia posiciones un poquito más demandantes, hacia posiciones de pie o incluso hacia posiciones donde nuestros cervicales estén comprometidas, donde nuestra musculatura esté trabajando. Entonces, una vez que hacemos todo esto, podemos ir incorporando esos ejercicios que se asemejen más a la práctica deportiva en caso de que se practique algún deporte y si no, para que la funcionalidad del día a día pues, sea la mayor y la mejor posible en todos los pacientes, en todas las personas que tenéis dolor cervical o dolor de cuello. Entonces, todas estas son las pautas que yo sigo en cuanto al trabajo cuando me viene alguien con dolor cervical, independientemente de si es hernia, protusión, degeneración, latigazo cervical, dolor crónico o persistente en el tiempo. No quiere decir que con todos trabaje igual, sino que con todos vamos a valorar lo mismo. Cómo va su movilidad, cómo se mueve el cuello respecto al tronco, cómo está su cintura escapular, su ángulo infraesternal, su caja torácica, cómo respira, cómo es su nivel de estrés,
cómo tiene colocados los hombros, qué ejercicios hace, porque a veces incluso los propios ejercicios que hacemos nos pueden estar perjudicando, como puede ser, por ejemplo, tracciones verticales o empujes verticales, como puede ser un press militar o un jalón al pecho sin tener la movilidad o la flexión de hombro necesaria como para poder hacerlo y entonces compensar con el hombro y eso nos provoca que el cuello, el trapecio esté constantemente trabajando y tensándose. Entonces son detalles a tener en cuenta que en función de cada persona pues iríamos perfilando y orientando la rehabilitación o la recuperación. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy, el audio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, pues dale un buen like, deja un comentario también para saber qué te ha gustado, qué mejorarías, cuál es tu caso. Cuéntanos también qué ejercicios o qué sueles hacer tú cuando has tenido dolor de hombro o en caso de ser entrenador, pues qué haces tú cuando te viene alguna persona con dolor de cuello. Un saludo y nos vemos en la próxima.